¿Alguna vez te has imaginado ganando la lotería? ¿Vivir una vida llena de lujos, viajes exóticos y libertad financiera? ¿Qué sucede cuando estos sueños se pueden convertir en una pesadilla? Hoy te vamos a llevar detrás de la escena de 15 historias que comenzaron con un boleto ganador y terminaron en una tragedia. Asesinatos sin resolver, adicciones que consumen y robos impactantes. Estas son las historias de aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre, y no precisamente para bien. Para evitar un destino similar, presta mucha atención a este revelador video. Sin más, vamos a comenzar. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Tragedia número 15. En diciembre de 2002, Jack Whittaker ganó 314 millones en Powerball. Un año después, su vida se sumió en una espiral de tragedias. Unos ladrones rompieron su auto, estacionado afuera de un club de striptease. Le robaron $545,000 en efectivo que llevaba en una maleta. Luego, 2 empleados del mismo club fueron arrestados por conspiración y drogar a Whittaker y robarle su dinero. Todo empeora cuando su propia nieta de 17 años desapareció en circunstancias misteriosas. Para 2009, su hija Ginger había perdido la batalla contra el cáncer a los 42 años. Además de estas desgarradoras pérdidas, Whittaker se encontró atrapado en una lucha contra el alcoholismo y los juegos también se apoderaron de él, mientras los delincuentes se aprovechaban de este atacándolo. Tragedia número 14. En 1996, Jeffrey Dampier ganó $20 millones en la lotería de Illinois. En lugar de gastar imprudentemente su dinero, Dampier lo usó para abrir un negocio de palomitas de maíz llamado Casey's Gourmet Popcorn. Contrató a su cuñada Victoria Jackson para trabajar en la tienda. Sin embargo, para 2005, Victoria y su novio planearon un secuestro y obtener dinero de la lotería de Dampier. Lo llevaron a un callejón y lo mataron de un disparo. Fueron arrestados y condenados por este asesinato. Tragedia número 13. Evelyn Weishaupt. Se sentía como una de las personas más afortunadas cuando ganó la lotería 2 veces en solo 4 meses. Primero se hizo de 3.9 millones y luego se le sumaron unos 1.4 millones. Ella podría haber hecho casi cualquier cosa con eso. Y bueno, se fue al casino. Supongo que pensó que la suerte le estaría funcionando para ella en el pasado y que ganaría aún más dinero. Estaba equivocada, pues su racha ganadora había terminado. La última vez que escucharon de ella, vivía en un parque de casas rodantes y trabajaba en 2 empleos para pagarse la comida. Esa era una manera muy irresponsable de haber gastado sus ganancias de lotería. Tragedia número 12. Callie Rogers ganó la lotería de Reino Unido a los 16 años y se llevó a casa 1.9 millones de libras esterlinas en 2003. Inicialmente usó este dinero para comprarse casas, autos y hacerse cirugías plásticas. También se gastó grandes sumas en fiestas y drogas. Su vida se convirtió en una espiral de caos y eventualmente Callie intentó suicidarse. Afortunadamente logró superar estos problemas y ahora utiliza esta experiencia para educar a otros acerca de los peligros de una riqueza repentina. Tragedia número 11. A veces la vida simplemente te juega una muy mala pasada. Bud Post fue un ganador de la lotería de Pensilvania que ganó $16.2 millones en el 88. Sin embargo, su historia de ganancias rápidamente se volvió una pesadilla. Post gastó imprudentemente su dinero en regalos costosos y una mala inversión, incluida una cadena de restaurantes que rápidamente se fue a la quiebra. Su hermano incluso terminó tras las rejas por intentar matarlo y quedarse con su dinero. Bud gastó toda esta fortuna y terminó en bancarrota. Murió en 2006 pobre y con deudas. Tragedia número 10. Abraham Shakespeare. Ganó $30 millones en la lotería de Florida en 2006. A pesar de sus intentos de administrar su dinero con prudencia, Shakespeare fue una víctima de personas que se querían aprovechar de su riqueza. Fue manipulado y engañado por una mujer llamada Didi Moore, quien finalmente lo mató en 2009. Tragedia número 9. Francisco Guerrero ganó un premio de $8.6 millones, pero no era el tipo de persona derrochadora y no sabía qué hacer con todo ese dinero. Decidió hacerlo más responsable y llevarlo al banco, siguiendo consejos de los que siempre le dan a los ganadores de lotería. Los expertos en el banco le dijeron que invirtiera 40% de sus ganancias y pusiera el resto en una cuenta de ahorros para sus hijos. Esto le pareció buena idea, así que dejó que su dinero estuviera en manos de este banco.
Continuó trabajando y viviendo como siempre lo hacía, pero luego había sufrido una grave lesión de rodilla que requería una cirugía costosa. Cuando fue al banco a retirar ese dinero, se sorprendió al descubrir que su cuenta estaba vacía. El banco había invertido el 40% de sus ganancias en una inversión terrible. Le dijeron que no había riesgos, pero estaban totalmente equivocados. No solo había perdido su inversión, sino también se endeudó gravemente. Tragedia número 8. Con 19 años, el británico Michael Carroll ganó la lotería y cobró 14 millones. Gastó locamente comprando una mansión y llenándola de autos de lujo que destrozó y gastando dinero en fiestas que pronto se volvieron muy notorias. Se suponía que ese dinero cambiaría su vida para mejor, pero Carroll rápidamente se encontró en una rutina destructiva. Empezó a abusar del alcohol y las drogas. Su comportamiento imprudente lo llevó a ser arrestado en muchas ocasiones. Finalmente, había perdido su dinero y se quedó sin nada. Volvió a trabajar como basurero, un trabajo que tenía antes de ganar la lotería, y trató así de reconstruir su vida. Tragedia número 7. En 1993, Janet Leigh ganó $18 millones en la lotería de Missouri. A pesar de su modesta vida antes de ganar, Leigh gastó grandes sumas de dinero en donaciones políticas, caridad y luego en juegos de azar. 8 años después, su fortuna desapareció y se declaró en quiebra. Tragedia número 6. En 2010, Kate Gove, de Gran Bretaña, logró ganar $11 millones con un billete de lotería. Poco después de ganar, su vida era estable. Se convirtió en un frenesí de compras de autos exóticos, caballos de carreras y lujos extravagantes. Gove se topó con bastantes estafadores que le terminaron quitando casi $1 millón de su fortuna. Además, se separó de su esposa con quien llevaba 25 años casado, solo 2 años después de ganar esta lotería. Tragedia número 5. En 1961, Vivian Nicholson ganó 4.5 millones de libras esterlinas en la lotería de Reino Unido. Su famosa respuesta a la prensa fue que gastaría ese dinero en champán, autos rápidos y hombres hermosos. Aunque inicialmente esta promesa se cumplió, el dinero pronto se agotó. Vivian experimentó la tragedia, incluyendo la muerte de su esposo y el suicidio de uno de sus hijos. Terminó viviendo con beneficios del gobierno y enfrentó muchas dificultades financieras. Tragedia número 4. Billy Bob Harrell gastó 31 millones en solo 2 años luego de ganarse un premio en el Loto Texas. Él y su esposa compraron casas y autos para ellos y su familia. La familia, profundamente religiosa, también hizo donaciones a una iglesia y a miembros individuales de su congregación. El dinero se agotó y el matrimonio de los Harrell se vino abajo. Harrell se encerró en su habitación y lamentablemente se suicidó de un disparo. Tragedia número 3. Daniel Carley es un joven canadiense que ganó la lotería de Ontario en el momento perfecto. Estaba a punto de casarse con la mujer de sus sueños, quien también estaba embarazada de su primer bebé. Ya tenía una vida bastante perfecta, pero cuando ganó una suma de $5 millones, obtuvo la estabilidad financiera que la mayoría de padres primerizos desean. Su vida había sido perfecta si hubiera usado ese dinero de forma correcta, pero desafortunadamente esto no pasó. En lugar de eso, él y sus amigos se reunieron en un bar de su padre para una fiesta de celebración. Esto no sería malo, pero cuando terminó esta fiesta, Daniel no quería detenerse, así que no lo hizo. Por los próximos 10 años gastó todo el dinero en fiestas. Y no sorprende que su joven esposa la hubiera dejado para cuidar a su hijo en un entorno más estable. Sus amigos tampoco quisieron saber nada de esta versión fuera de control de Daniel, así que desaparecieron también de sus vidas. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin dinero, sin familia y sin amigos, y cuando esto sucedió, recurrió a las drogas nuevamente, pero esta vez las estaba vendiendo. Fue arrestado y eventualmente enviado a prisión por estos crímenes. Tragedia número 2. David Lee Edward. En 2001 saltó a la fama por ganar el Powerball, llevándose $27 millones. A pesar de sus intenciones iniciales, el dinero se escapó de sus manos a una velocidad alarmante. En un abrir y cerrar de ojos, Edward desembolsó $3 millones en apenas 3 meses. Adquirió 2 lujosas residencias. Además, su pasión por los autos lo llevó a gastar $200,000 en un Lamborghini Diablo y $90,000 en un Dodge Viper. Ese estilo de vida pronto se demostró ser insostenible.
Para el 2006, apenas 5 años después de su victoria, Edwards se encontró en la bancarrota. Sus problemas no se limitan solo a la pérdida de dinero. Él y su esposa contrajeron hepatitis por el uso de drogas inyectables y se enfrentaron a numerosos cargos por posesión de drogas como el crack, las píldoras y la heroína. La vida de Edwards llegó a un trágico final. En 2013, con 58 años, falleció en cuidados intensivos, solo y sin un centavo. En ese momento de su muerte, no solo había perdido cada centavo de su fortuna, sino que también acumuló deudas significativas con amigos, dejando un legado de solo sufrimiento. Tragedia número 1. Rachel Kennedy y Liam McCrowan ganaron un premio en 2021 de lotería. Casi todas las semanas Rachel jugaba exactamente los mismos números en sus boletos de Euromillones. Era la década en la que se configuró su cuenta de lotería en línea para comprar automáticamente un boleto con esos números. Una semana Rachel y Liam revisaron el sorteo y no podían creerse lo que vieron. Ganaron un premio de 228 euros que coincidían con los números de Rachel. Inmediatamente empezaron a planificar cómo gastar esa enorme fortuna. La joven pareja se dio cuenta que sus vidas habían cambiado para siempre. Sin embargo, cuando Rachel revisó el boleto en línea, notó algo extraño. No estaba allí. Se puso en contacto con el sitio web de la Lotería Nacional para averiguar qué había sucedido y recibió la peor noticia posible. Había habido un error durante la compra automática del boleto y el pago nunca se había realizado. En otras palabras, no tenía ningún boleto. Perdieron la increíble suma de dinero y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Esta sí que es la peor tragedia que una persona que gana la lotería puede tener en estos tiempos. Al menos sus vidas no cambiaron para peor.